como bien sabéis, tenemos una sesión potente para la tarde con la estrella invitada de casi todos los congresos. Y ya os explicaba esta mañana que en el caso de Retail Future, tener aquí una tarde dedicada a inteligencia artificial no es porque esté de moda, sino porque vamos viendo las tendencias, nos vamos adelantando y ya lo hicimos en 2023, en 2022 y ya tengo la curiosidad de mirar si en 2021 ya hicimos alguna referencia, que seguro que también. Es verdad que estábamos muy post-pandemia y probablemente solo hablábamos de eso. Bueno, esta sesión de tarde tiene dos formatos, 3 grandes ponencias, una mesa de casos y, como os decía, una única invitada, que es la inteligencia artificial. Porque ¿puede ser la clave de la innovación en el pequeño comercio? Puede. Ahora bien, saber cómo aplicarla, hacerlo de forma rápida y sencilla, eso es otra historia. Esta tarde vamos a abordar distintos aspectos de la inteligencia artificial y su aplicación a los negocios, y ahí está la clave. Y también os vamos a mostrar el programa Smart Retail AI Accelerator, que os va a ayudar a iniciar la transformación hacia esa inteligencia artificial de la que todo el mundo habla y resolver así todos los retos y alcanzar una mayor eficiencia en vuestros negocios. Queremos agradecer a todos los comercios que ya estáis inscritos en esa iniciativa y de la que vais a conocer muchísimos más detalles esta tarde. De hecho, hoy es el pistoletazo de salida de esa iniciativa de la que vamos a estar hablando de manera continuada. Bueno, y un detalle, no solo compartiremos conocimiento con primeras voces de inteligencia artificial del panorama español, sino que vais a poder interactuar con algunos de los expertos que se subirán a este escenario al final de la tarde. Para eso lo hemos llamado conexión inteligencia artificial, para que la conexión sea real, no solo haya un discurso de aquí hacia allí. Así que ir pensando qué cosas, qué preguntas, qué inquietudes, qué dolores tenéis relacionados con inteligencia artificial, porque vamos a intentar resolverlos. Bueno, qué suerte tengo de, además de adorar este trabajo, poder encontrarme y reencontrarme con personas a las que admiro y por las que siento mucho cariño, y esta tarde tengo un par de casos. Admiro y sigo a Andy desde Andy Stallman, para vosotros, Andy para mí, desde hace muchísimo tiempo. Lo tengo como coautor en mi libro Los nativos digitales no existen y es un auténtico regalo que estés aquí con nosotros. Es el CEO y cofundador de Totem, emprendedor, escritor, conferenciante, empresario, profesor. Además, Andy es uno de los mejores expertos en branding del mundo. Y lo decimos así con todo lo que suena, del mundo. Tiene muchos años de experiencia, 25, ha desarrollado proyectos en todos los continentes. De hecho, acaba de aterrizar de Colombia, creo que me ha dicho. Tiene un poco de jet lag, también lo aviso, pero no se lo vais a notar porque ya lo domina muy bien. Tiene un gran talento, un gran carisma y es un verdadero honor recibirte en Retail Future. Adelante, Andy Stallman. Un aplauso, por favor. Y me toca uno de tus abrazos, aunque ya nos lo hemos dado antes. Muchas gracias. Que hace mucho, mucho que no nos vemos, quizás demasiado. Muchas gracias, de verdad. Adelante. Vamos con toda. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cansados, dormidos, con ganas de siesta? ¿Con ganas de branding, con ganas de inteligencia artificial, de retail? ¿Sí? ¿O con ganas de nada? ¿O de todo? De todo. Bueno, qué lindo estar acá en Valencia. Acabo de llegar, como bien dijo Susana, gracias por la presentación tan cariñosa. Acabo de bajarme de un avión en Madrid, viniendo de Bogotá, y estoy acá en Valencia feliz y contento. Si en algún momento me ven trastabillando o diciendo cosas que no tienen ningún sentido, que alguien venga y me sacuda, ¿sí? ¿Cuento con algún colaborador? ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Vamos a ir directo a la materia. Solo como me gustó mucho esta idea de la conexión, y la conexión no es solamente hoy aquí, sino también más allá de hoy y de aquí. Si alguien quiere sacar una foto a la pantalla, siéntanse con total libertad para escribir, preguntar, intercambiar. Soy fanático del retail por un montón de razones que, si me da tiempo al final de la charla, se las voy a contar, y tienen mucho que ver con mi propia historia personal y familiar. Pero hoy lo que les voy a compartir y les voy a presentar aquí tiene que ver no con un marco teórico, con un marco académico, sino con el aprendizaje que vengo acumulando de liderar proyectos de retail en los 5 continentes. Y esto es muy importante porque una cosa es la tabla Excel o el PowerPoint y otra cosa es el día a día, ¿no?, de cara al cliente. No sé si están todos de acuerdo. Ustedes ahí dicen, sí, Andy, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Bien, bien, perfecto. Pueden no estar de acuerdo también, También hice una foto de ciudades en las que estuve el último año,
para que vean que los aprendizajes que traigo de retail son de mercados diferentes, algunos muy evolucionados, otros que no están todavía tan evolucionados, unos que realmente se animan a innovar muchísimo, otros que todavía están bastante conservadores, pero en la mezcla de todos estos inputs, todos estos insights, todos estos aprendizajes, he intentado sintetizar esta charla de hoy para compartirla con ustedes y también el aprendizaje que uno tiene de grandes compañías sobre las cuales uno ha podido contribuir para crecer y para aprender. Pero bueno, el retail tiene mucho que ver con cosas que se hablaron a lo largo de hoy. Y la primera cosa está conectada con un favor que les voy a pedir. Me gustaría que todo el mundo, si tiene a alguien al lado, se mire durante 5 segundos fijamente a los ojos, ¿sí? Si no se conocen, no importa, no estamos de ligue, todavía son las 4 de la tarde. Si fuesen a las 8 de la noche podrían desconfiar, no es el caso. Tampoco hay problema si alguien quiere ligar que ligue, o sea, libertad. ¿Ok? 5 segundos, perfecto. Ahora mírenme otra vez y lo que les voy a pedir, sin abusar de su generosidad, es que vuelvan a mirarse, pero 10 segundos, ¿sí? 10 segundos fijamente a los ojos, ¿sí? Sin bajar la mirada. Anímense, la gente no muerde por lo general, ¿sí? Ok. Ahora me vuelven a mirar a mí y les voy a hacer una pregunta. Necesito que levante la mano aquellas personas que vieron en el rostro de quien están mirando una sonrisa. ¿Cómo todos? ¿Todos? ¿Por qué vamos por la ciudad siempre con la gente con cara de culo en vez de con cara de sonrisa? Para mí, el retail empieza por mirar a los ojos al cliente. Cuando vos registrás al que está delante tuyo y lo podés entender, y lo podés comprender y podés empatizar, empezás a ganar la batalla del retail. El problema que tenemos hoy es que estamos desenfocados, porque nos pasamos el día hablando de tecnología y nos olvidamos de lo más importante, que por suerte a lo largo de todo el día de hoy se está hablando que ¿qué es? Ni más ni menos. En este mundo avanzado y dinámico, en el cual seguimos todavía siendo un poco dicotómicos, ¿no? ¿Es tecnología o humano? No, yo creo que ya estamos en un momento de madurez en donde entendemos que el retail del presente y del futuro es muy humano, abrazando e incorporando la tecnología para hacer aquellas cosas que no podemos hacer también los humanos y nosotros mantenernos en esos ámbitos en que la máquina, el robot, la inteligencia artificial no es tan buena. Lo que sucede es que se ponen de modas cosas y entonces todo el mundo ve que alguien automatizó o digitalizó y ni se pregunta qué tipo de marca es o qué tipo de negocio tiene, pero como todo el mundo automatiza y digitaliza, ¿qué hacemos? Automatizamos y digitalizamos. Y como resultado, empezamos un proceso lento de deshumanización. Cuando entramos en ese proceso de deshumanización, lo que sucede es que las enormes transformaciones que estamos viviendo en el mundo las empezamos a ver con una mirada negativa. No digo pesimista o optimista, digo positiva o negativa. Y en esta época de transformaciones, yo creo que la mirada que tenemos que tener, idealmente, es la de transformar problemas en oportunidades. Transformar esos desafíos en oportunidades. Porque al final del día nos levantamos, vemos un montón de avances tecnológicos, metaverso, redes sociales, nubes, e-commerce, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿para dónde voy? El cazador, que entró muerto de frío al bosque a buscar comida, se encontró que había 2 conejos. Y fue con su escopeta detrás de los 2 conejos. ¿Saben con cuánto salió del bosque? Con ninguno, porque hace falta foco. Y hoy estamos desenfocados. Esta distracción lo que nos genera es que perdamos de vista las posibilidades y tengamos por delante el miedo, porque es normal que ante tanta avalancha de innovaciones y cambios, la mayoría de las personas tenga miedo. Y tener miedo no está mal. De hecho, el miedo, ancestralmente, era nuestra señal de alarma para escapar de que nos devoren animales salvajes. Hoy el miedo es otra cosa. Pero lidiar con el miedo es parte del crecimiento y del desarrollo en este contexto. Y entonces, si transformamos los problemas en oportunidades, vemos que tenemos un montón de caminos por recorrer y solamente nos cuesta definir cuál de ellos queremos recorrer. Entonces, en el retail, la gran pregunta que nos hacemos cada mañana es, ¿cuándo empieza ese futuro del que tanto hablamos? Y la respuesta es, cada día.
Cada mañana empieza ese futuro. Cada día es otra vez. Y además para mí el retail tiene un componente que casi ninguna otra industria tiene, o sector, o actividad, como quieran llamarlo, que es, para estar en el retail tenés que amar lo que haces. Para estar en el retail tenés que amar lo que haces. Y yo creo que los retailers por lo general aman lo que hacen y por eso el retail nunca pasa de moda y siempre sigue siendo trascendente. Ahora bien, para abrazar el cambio, muchas personas se plantean cuándo tienen que abrazar ese cambio, cuándo tienen que incorporar ese cambio, cuándo tienen que meter ese cambio en el pipeline de la compañía, ¿no? Uno dice, bueno, cuando acabe la guerra de la invasión rusa-Ucrania, cuando baje la inflación, no sé, cuando pare de llover, no sé. Siempre hay una razón para postergar. Y las condiciones ideales para transformar tu negocio y evolucionarlo no existieron, no existen y no van a existir. Con lo cual, siempre el mejor momento es hoy. Y encuentros como este son un disparador emocional y mental para accionar. Porque hablar es muy bonito, pero lo único que transforma es la acción. Por eso en el retail y en el mundo en general vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Dicho todo esto, perdonen, en este contexto, para mí hoy por hoy hay 4 tipos de marcas, ¿sí? Puede ser que haya más, pero creo que podemos aglutinarlas en 4 grandes grupos. Hay un grupo de marcas en retail que crean olas, que crean nuevas olas. Son marcas líderes, son marcas ágiles, son marcas valientes, son marcas innovadoras. Tenemos un segundo grupo bastante más amplio que el primero, que son aquellas marcas que quizás no tienen esa valentía o esa visión o esa capacidad de innovar, pero que rápidamente identifican estas olas y ¿qué hacen? Vamos con la ola, ¿sí? Porque es por ahí, ¿no? Vamos a la ola. Hay un tercer grupo que son aplastados por la ola y también hay un cuarto grupo que se la pasa preguntando ¿qué ola? ¿No? Entonces, pregúntense ustedes en cuál de los 4 grupos están. Por otro lado, empezar a implementar cambios, por supuesto que requiere de un esfuerzo, no solamente económico-financiero, también humano, de tiempo, de equipos, de recursos. Pero muchas veces, cuando a mí un cliente me dice, ¿pero cuánto me va a costar hacer algo nuevo? Le digo, estás haciendo la pregunta equivocada. ¿Cuál creen ustedes que sería la pregunta correcta? ¿Qué les parece esta? ¿Cuánto te va a costar no hacer algo nuevo? ¿Cuánto te va a costar no innovar? ¿Cuánto te va a costar quedarte quieto e inmóvil en un momento del mundo en el que todo se acelera y se mueve? Entonces, hoy venimos a hablar de este gran encuentro, que a la vez es un gran desafío, entre el branding y la inteligencia artificial, ¿sí? Branding e inteligencia artificial, una cosa inédita. ¿Saben hace cuántos años existe la inteligencia artificial como actividad o como tecnología? 1955 aproximadamente. O sea que sí, rondan estos 70 años. ¿Sí? Pero la mayoría de nosotros, a que se enteró de la inteligencia artificial en noviembre del anteaño cuando nació ChatGPT, ¿no? ¿Sí o no? No sabían que tenía inteligencia artificial en el teléfono, en los aeropuertos, en la limpieza de las ciudades, en sus universidades, en sus empresas. ¿Lo sabían o no? Pueden decir que no, yo me enteré de casi todo hace muy poquito. Este encuentro nos trae un montón de dilemas, también filosóficos, legales y éticos, y no voy a entrar ahí porque no da tiempo, y tampoco voy a entrar mucho en profundidad en esto porque después tenemos una gran conferencista que nos va a hablar con mucho más conocimiento y profundidad, porque lo mío es el branding y no la inteligencia artificial. Pero he aprendido desde mi desconocimiento absoluto de la inteligencia artificial que incorporarla en mi actividad me ha ayudado a eficientizar procesos, a potenciar creativamente al equipo y a llevar a la compañía a otro nivel. Pero en mi compañía, en Totem, no usamos la inteligencia artificial como reemplazo de los equipos. La utilizamos como copiloto creativo. De hecho, no la llamamos inteligencia artificial. La llamamos inteligencia ampliada. Porque tener una inteligencia artificial, como la conoce todo el mundo, es poder ampliar tu cerebro a un segundo cerebro que hace que puedas pensar más y mejor. Pero bajo ningún punto de vista, la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, ha mejorado ni en diseño, ni en estrategia, ni en pensamiento, ni en escritura, ni en emoción, sobre todo, a lo que viene haciendo nuestro equipo. Con lo cual, está muy bien, pero con matices. Ahora bien, el branding, igual que la inteligencia artificial, no dejan de ser un reflejo de la humanidad. Y la humanidad tiene defectos y tiene virtudes. Por supuesto que
El apocalipsis de la inteligencia artificial vende mucho y hace que todos querramos leer cómo va a ser nuestro fin, pero les aseguro que hoy por hoy la inteligencia artificial tiene mucho más beneficios que contras que seguramente profundizarán luego en lo que resta de la tarde. Entonces, para mí en este momento sí es interesante ponernos en la cabeza de cómo es esta nueva era en la cual todos vamos a terminar interactuando con inteligencias artificiales, pero ya no de manera indirecta, sino de manera activa y directa. No porque querramos o no querramos, sino porque no es opcional, hay que hacerlo. Porque si no, las compañías que lo hagan te van a sacar mucha ventaja competitiva y vas a quedar relegado. ¿La IA llegó para cambiarlo todo? Bueno, Internet llegó para cambiarlo todo, en su momento la electricidad llegó para cambiarlo todo, la máquina de vapor llegó para cambiarlo todo, la agricultura, la rueda, el fuego. El ser humano vive un proceso de innovación permanente. Y estamos en la Tierra hace cuántos miles de años. Tarea para el hogar, averiguar hace cuántos años está el ser humano sobre la Tierra. Luego me ponen un Twitter, algo ahí, o X, y me lo cuentan. Es interesante porque cuando nació Sora, que es la herramienta de inteligencia artificial de la empresa OpenAI, lo que nos dimos cuenta es que en realidad podemos tener videos que son tan realistas que parecen más real que lo real. Porque un pequeño retail, una pequeña empresa, hasta hace muy poquito tiempo, no tenía acceso a producciones audiovisuales importantes y de alto impacto. Pero ahora sí. Algunas hasta gratuitas y otras con muy bajo costo, con lo cual tu presencia omnicanal, que cada vez demandan más los clientes, porque el cliente quiere comprar lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, y si tú no estás, ¿saben lo que hace el cliente? Se lo compra a otro, con lo cual es fascinante este nuevo universo de posibilidades y de oportunidades que nos brindan estas nuevas herramientas para poder también comunicar de otra manera, de manera también eficiente, creativa y, por supuesto, de alto impacto. La gran pregunta que nos hacemos diariamente es, ¿están listos para meterse en este mundo? ¿Están por lo menos con la mente lo suficientemente abierta como para darse la oportunidad de explorar y ver qué pasa con esto de la inteligencia artificial? Yo sé que el no tengo tiempo es el gran eslogan del siglo XXI. Pero lo cierto es que no tenemos tiempo de no tener tiempo, porque todo va rápido y acelerado. Entonces, siempre podemos encontrar tiempo. Y yo sé que las personas ocupadas como ustedes son las que más capacidad tienen de encontrar ese tiempo disponible. Por otro lado, no se crean que la única herramienta de inteligencia artificial que hay es ChatGPT o Gemini de Google. Hay decenas, hay centenas, cada vez hay más y más herramientas, muchísimas gratuitas, algunas de audio, otras de texto, otras de video, hay de todo. Es cuestión de preguntar a los expertos y saber qué herramientas puedes empezar a usar. Y sobre todo, juega un rato. Juega, descubre, explora, equivócate. Estamos todos arrancando casi de cero, con lo cual lo bueno es jugar un poco a esto. Esto es una cadena de tacos de comida mexicana que se llama Velvet Taco en México, en Estados Unidos, perdón, y hicieron su primer anuncio hecho 100% con ChatGPT. ¿No? Lo tuvieron a huevo porque también se llama ChatGPT, o sea, está facilísimo, ¿no? Pero ya se empiezan a ver situaciones en donde también nos empieza a agarrar la duda, a unos pocos, y a la mayoría no, de qué es real y qué no es real. Porque uno ve esta foto y dice, es real, ¿no? Es el Papa Francisco, argentino como yo, que no tiene nada que ver, pero siempre me gusta decirlo. O, por ejemplo, otras fotos. Entonces, claro, uno que vive acelerado y que está al mismo tiempo en TikTok, en WhatsApp, en Instagram, en WeChat, no sé, en LinkedIn, en 300 cosas a la vez, más atendiendo el teléfono, no con sus hijos, porque los hijos no atienden el teléfono, pero bueno, con un cliente, con un amigo, ¿no? Se va dando cuenta de que entramos en una nueva dimensión en donde la línea entre lo verdadero y lo falso cada vez es más fina y cada vez es más estrecha. Pero también, bájame un poquito el audio, por favor. No tanto, quiero que se escuche un poquito, pero bajito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, la inteligencia artificial te permite como empresa, si exportás al mundo, poder contarle al mundo en todos los idiomas que existen en el mundo lo que haces. Subí un poquito, por favor. 换句话说，如果我们说的都差不多，那就没有人说不同的话。
如果我们都说同样的话，那么当价值主张是中儒意识，我该选谁呢？ Vedo molti messaggi, vedo molto rumore, ma non vedo proposte di valore differenziate. In altre parole, se tutti diciamo più o meno la stessa cosa, nessuno dice niente di diverso. Se tutti dicono la stessa cosa, chi scelgo se la proposta di valore è sempre la stessa? I see a lot of messages, I see a lot of noise. Bueno, y así estoy hablando como 1 hora y media en 8.000 idiomas que no estudié y que no sé, pero que ustedes pueden utilizar y casi de manera gratuita de nuevo. Incluso ahora hay una nueva herramienta que hace que la boca se adapte al idioma correspondiente. Acá la boca se ve claramente que está siempre hablando en español. Ahora ya hay un sistema más moderno que hace que si hablas en chino se te cierra un poquito más, o si hablas en francés, más todavía. Si hablas en italiano, se te abra. Entonces, es impresionante. Estamos llegando a unos niveles brutales. Pero, hablando de retail, fíjense esta compañía en Bélgica que dice, hey, ChatGPT, venía a terminar este edificio. ¿Sí? Como una humorada que viene acompañada de tus habilidades son irreemplazables. ¿Sí? Porque, de nuevo, no podemos hacer outsourcing, no podemos trasladar todo lo humano a la inteligencia artificial, sino darle el espacio que necesita y cómo puede contribuir. Lo cierto es que cada vez estamos más acostumbrados a la gratificación instantánea, ¿no? Nos fascina el like, nos fascina ir a ver cuántos likes tenemos. Si queremos comprar algo rápido, entramos online, lo compramos rápido. La sencillez que nos da esa oportunidad de comprar algo que no quiero ir a comprar a una tienda porque en esa tienda ni me atienden bien, ni tengo una buena experiencia y ni siquiera me llevo bien con las personas porque están siempre hablando entre ellas, ¿no? Que no es el caso de las pequeñas y las medianas empresas porque la atención siempre es diferenciadora y por eso para mí hay una gran esperanza en el retail atendido por sus propios dueños. Por otro lado, en este contexto de cambio paradigmático, se hicieron unos estudios en Estados Unidos en los cuales mostraron rostros de personas reales y rostros de personas creadas con inteligencia artificial. Y 8 de cada 10 personas dijeron, sin saber cuál era cuál, que les daba más confianza a este grupo. ¿Y este grupo saben cuál era? El de los rostros creados artificialmente. Igual tendremos que revisar algunas actitudes, no lo sé. Ahí lo dejo. Por otro lado, también es interesante cuando hablamos del tema de retail, y encontré una publicidad que me encanta, ¿no? Porque al final el comercio online, ¿es una amenaza o es un aliado? Yo siempre lo he visto como un aliado, ¿sí? O sea, lo he visto como una amenaza para aquellos que ofrecen una experiencia mediocre, una experiencia pobre, una experiencia cutre, pero aquellos que dan una experiencia extraordinaria, nadie va a querer ir online, salvo que tenga una urgencia o una emergencia, pero si no, siempre mola ir de shopping. Fíjense cómo reinterpretaron el on versus el off de una manera fascinante en este comercial. A ver. ¿Te has fijado en que hoy, ahora, puedes hacerlo casi todo sin salir de casa? Puedes ir al súper sin ir al súper. A la universidad sin ir a la universidad. Y si algo te gusta, clic, ya estoy yo. Puedes ir al cine. Ir al banco sin ir al banco, claro. Y conocer gente sin tener una cita. Trabajar sin ir al trabajo. O conversar durante horas con los que están lejos sin recorrer los 500 kilómetros que os separan. Si hoy conduces, debes tener una muy buena razón para hacerlo. Si hoy vas a una tienda, es que tienes una muy buena razón para hacerlo. Y esa razón es esa experiencia singular y memorable. Porque en el retail, los que vamos a hacer una compra de la categoría, del sector, del perfil que sea, lo que estamos buscando es ese momento de evasión de nuestra realidad. Esos minutos de escape del día a día, del tráfico, de los gritos, de las peleas, de los nervios. Ir de shopping es casi psicológico, porque te querés desconectar y querés que te traten como no te tratan en el resto de lugares. Querés que te traten con empatía, con simpatía, con cercanía, con amor, con cariño, que toquen tu corazón. Ahora bien, ¿la IA tiene la capacidad de hacer eso? ¿O la IA solamente ayuda a realizar tareas que suelen requerir inteligencia humana, encontrar patrones, tomar decisiones, aprender? Tecnológicamente es brutal lo que está haciendo la IA, pero por suerte no puede tocar corazones aún, no puede abrazarnos aún, no puede decirnos te quiero, bueno, puede decirnos te quiero, pero ¿siente cuando te dice te quiero? En el retail empezamos un nuevo cambio de era, donde es imposible
desentenderse de estos progresos y avances tecnológicos, aunque cueste incorporarlos, aunque cueste entenderlos y aunque cueste integrarlos en la cadena de valor. Pero, sin duda alguna, cuanto más creativa se mantenga la mente humana y cuanto más empático sea tu trabajo en la relación con las personas, más fortaleza vas a tener a la hora de incluir esto que te puede traer la IA, que tiene que ver con análisis de datos brutales, ayuda en la comunicación y traducciones, mejora y corrección en los contenidos y en los textos y un montón de otros etcétera que seguramente profundizarán a lo largo de la tarde. Pero al final del día, la inteligencia artificial, igual que el teléfono móvil, igual que Internet, igual que las pantallas, igual que un montón de herramientas con las cuales ustedes están lidiando diariamente, pero de manera casi natural, son herramientas, no son otra cosa que herramientas. El fin del retail no es desarrollar herramientas, el fin del retail es conectar personas con personas. Por eso siempre digo que ya no importa si estás en el B2B o en el B2C, o en el B2B2C, o en el Dubi-Dubi-Du, o en el que vos quieras. Lo importante es humano y humano. Humano de un lado, humano de otro lado. No dato, no algoritmo, humano. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, bajamos un poquito el audio, por favor. Esto es una persona con una discapacidad. El 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, también viene a resolver ciertos problemas o ayudar a resolver ciertos problemas. Él, a través de la herramienta que tiene, es capaz de recibir la descripción con lujo de detalles de lo que tiene adelante. Entonces, alguien que no puede ver, de repente tiene como una mirada. Como nosotros tenemos un segundo cerebro en nuestro trabajo, ellos tienen una segunda mirada, pero que sí ve, y con la cual puede integrarse de una manera mucho más accesible e inclusiva a una sociedad que no es todavía tan accesible y tan inclusiva. O sea que no podemos siempre demonizar lo nuevo, sino que también tenemos que abrazarlo. Por eso invito a explorar, por eso invito a experimentar cómo podemos integrar esto en nuestro día a día, ¿no? Porque de esta manera podemos posicionarnos mejor para el futuro que se viene. Y el futuro que se viene va a tener un componente grande y alto de estas dos cosas, de lo humano y de lo tecnológico. Pero si solamente estamos en un contexto en el que prima lo tecnológico, para mí lo digitalizable y lo automatizable, para mí eso es como el prêt-à-porter, ¿no? Pero lo humano, ¿qué es? La alta costura. Yo creo que hoy el lujo es lo humano. El lujo, el nuevo lujo, para mí, es lo humano. Y una de las cosas que está pasando, no en el pequeño comercio, pero en el gran comercio, es que cuesta encontrar talento, el talento rota muchísimo, entras en una tienda de una gran marca y 9 de cada 10 veces te ignoran como si fueses un espectro de sexto sentido, no te hablan, no te preguntan, haces check-in, haces check-out, no sabes ni para qué están los empleados ahí. Vas a comprarte una hamburguesa, haces el pedido, te agarras el pedido, pagás el pedido, te va el pedido. O sea, no hay más humanos. ¿Dónde están los humanos? Y nosotros no somos finlandeses o islandeses que no quieren ver a los humanos. O los japoneses, ¿no? Que tienen que ir a la academia a aprender a sonreír o a abrazar. Y esto es verdad. Hay apps para contratar extras. Cumplís años, no tenés ni un amigo, llamás a los extras y tenés 10 amigos y les pagaste por estar ahí. O vas a la casa de tus padres y contratás una novia en la app. No, esto es verdad. Entonces, recuperemos lo humano, recuperemos esta capacidad de lo humano. Pero además, ¿por qué la inteligencia artificial no hay que ignorarla, aunque lo humano sea el protagonista? Fíjense, casi 85% de las empresas afirman que la IA es una prioridad máxima en sus planes de negocio. A mí me encantan, ¿no?, estas frases, y ahí tenemos a la gran Rosa, que nos podrá dar cátedra sobre esto, cuando dicen, afirmar es una cosa y hacerlo es otra, ¿verdad? A mí, si me preguntás, ¿tú qué opinas del deporte? Yo opino que el deporte es muy importante. ¿Cuántas horas de deporte practicas por semana? 0. Entonces, 9 de cada 10 organizaciones apuestan por la IA, pero apostar no es implementar, es un deseo. Pero, dado que casi todos están viendo a ver cómo mueve ficha otro, los primeros van a ser los que tengan más ventajas sobre los segundos y sobre los terceros. En España, solamente el 9% de las empresas ya ha incorporado algún tipo de inteligencia artificial.
O sea que queda todo por hacer y queda todo por descubrir y por construir. ¿Qué frena su adopción? Le preguntamos a todos aquellos que no incorporan la inteligencia artificial y te dicen, mira, falta de capacitación, hay pocos expertos en inteligencia artificial. Todo se ha dicho. Otra cosa es que vos entres en YouTube y un tipo que se leyó 10 minutos un blog te dice, soy experto en inteligencia artificial y puedo ayudar a escalar tu negocio. Pero pará, ¿cuántos años tenés de experiencia? Tengo 10 minutos de experiencia. ¿No? Y encima ni siquiera es una persona, es una inteligencia artificial que recrea a un humano con una voz recreada también, ¿no? No hay hoja de ruta en la empresa, que significa no sabemos a dónde vamos y cómo la vamos a meter, y tampoco dudas éticas y de transparencia. Pero bueno, en este contexto de un mundo patas arriba, ¿cuál es mi recomendación para el retail? Más allá de su tamaño. Para mí no hay marcas grandes o marcas pequeñas o medianas. Para mí hay marcas valientes y marcas miedosas. Hay marcas con propósito y marcas sin propósito. Hay marcas que tienen al cliente en el centro y marcas que ignoran al cliente. Hay marcas que viven sus valores y marcas que no saben lo que es un valor. Entonces, en este contexto, yo desarrollé un concepto que se llama las marcas tótem. Y estas marcas tótem, ni más ni menos, vienen a traer al siglo XXI el concepto de los tótems de hace 16, 17 siglos. Que básicamente, ¿por qué se reunía la gente alrededor de un tótem? ¿Perdón? Bueno, adorarlo no lo había pensado, pero puede ser también. Se juntaban porque tenían algo en común que los conectaba. Eran parte de una tribu, una comunidad, había un sentido de pertenencia. Podía haber una adoración, pero también había un sentido de me cuida, me protege. El tótem lo que hacía era conectar y unir a las personas. Hoy, miles de años más tarde, la sociedad sigue cambiando a paso acelerado y dentro de las demandas de nuestros clientes y consumidores aparece esta llamada de atención a las marcas, decir, hey, están pasando muchas cosas, no quiero que seas neutral. No quiero que mires para otro lado, quiero que te posiciones desde temas barriales o comunitarios a temas enormes o geopolíticos. Entonces el consumidor le pide a las marcas que se involucren para mejorar el mundo. Y hoy por hoy aproximadamente 6 de cada 10 consumidores cree en que las empresas, más allá de su tamaño, pueden contribuir a unir a las personas, versus casi 9 de cada 10 personas que cree que la política está para separar y dividir a las personas. Entonces, si creamos marcas mejores y mejoramos a nuestras empresas, va a mejorar nuestra sociedad. Y si mejora nuestra sociedad, ¿qué mejora? ¿No queremos vivir en un mundo mejor? Por otro lado, esta nueva relación entre marca y consumidor no solamente eleva la propuesta de valor y el compromiso, sino que también invierte mucho más en fidelizar, no en retener. Uno está retenido cuando se tomó 7 copas de más, te paró la policía y vas a comisaría. Estoy retenido en comisaría. Pero uno no está retenido en una empresa, no está retenido en una tienda. Uno elige estar ahí, ¿no? Entonces, si las marcas ya están en esa otra dimensión, uno deja de elegir producto y empieza a comprar marca. Y por eso el branding nuevamente vuelve a estar en el frente de la escena, porque cada vez más nosotros queremos asociarnos de manera emocional o incluso de manera racional con aquellas marcas con las que tenemos afinidad, ya sea en propósito, en valores, en causas, en impacto positivo, ya sea económico, social, sostenible y tantos otros, etcétera. Porque además nos preocupa qué hacen hacia adentro. Porque a 2 propuestas de valor parecidas, cercanas, que venden productos muy parecidos, no me da lo mismo comprarle a uno que maltrata a sus empleados que a uno que trata bien a sus empleados. No me da lo mismo a uno que no tiene valores que otro que tiene valores. No me da lo mismo a uno que es de cualquier lugar que uno que es de acá. Con lo cual, en este contexto, estos tótems posmodernos están reconfigurando esta relación y están creando un valor sostenido y sostenible. Pero además, gracias a este compromiso, están facturando más y sobre todo están teniendo mayores ámbitos de rentabilidad. Con lo cual, invertir en marca, no gastar en marca, invertir en marca es un muy buen negocio. Y el paradigma más alto, más aspiracional que se da en este contexto es dejar de tener clientes y empezar a tener creyentes. Pero creyentes que creen en lo que haces, en por qué lo haces, para quién lo haces y de qué manera lo haces. Y no nos da lo mismo. Por eso es importante ambicionar, tener estos creyentes que de alguna manera, con su fidelización, con su sentido de pertenencia y con su confianza diaria y con su amor, hacen que nosotros podamos
crecer cada día más. Por eso se hipersegmenta el mercado, por eso la tecnología nos permite también esta hipersegmentación y se empiezan a crear tribus, algunas micro, otras medianas, otras pequeñas, otras enormes, en donde no nos conectamos por género, raza, religión, origen o ingreso socioeconómico. Nos conectamos porque creemos en eso. Y a partir de esa creación, o de esa creencia, mejor dicho, hay marcas que están transformando nuestro ecosistema. Algunas son grandes, que a veces tenés que usar los ejemplos grandes, aunque no soy fan de los grandes. La verdad que si hubiese venido más temprano, hubiese puesto todos los ejemplos de todos los premiados, porque ustedes son los ejemplos de cómo se transforman pequeñas y medianas empresas en tótems. Porque los tótems no son solamente estas megamarcas mundiales. Los tótems son aquellos que viven su propósito, que viven sus valores, que conectan con la gente, que cuidan genuinamente a sus empleados y a sus clientes y que además crean un valor sostenible y comprometido. Eso es el verdadero cambio paradigmático porque además se vuelven indispensables para la vida de aquellos que han sabido encontrar en lo que tú haces el valor trascendente para su día a día. Por eso también en este contexto tenemos empresas que apoyan toda su estrategia en precio, sabiendo que siempre va a haber alguien más barato, y aquellos que apoyan su estrategia en experiencia, o en calidad, o en diferenciación. Y en este sentido, volvemos a lo humano. Siempre vamos a estar volviendo a lo humano. Porque ya ni siquiera estamos hablando de un entorno o un contexto clientecéntrico. Ya estamos hablando de humanocéntrico. Y ya se empieza a hablar cada vez más de pasar de ser una marca humanocéntrica a ser una marca vidacéntrica, que puedas estar cada vez más presente a lo largo de todos los momentos de la vida de esas personas con las cuales interactúas. Por eso, a la hora de construir marcas exitosas o evolucionar las marcas que ustedes ya tienen, siempre priorizar las relaciones por encima de las transacciones para poder transformar a esos clientes en creyentes porque creen en ti. Y esa barrera de entrada para la competencia es cada vez más alta. Entramos en la recta final, no se me duerman. Ustedes ahí, no estamos dormidos. ¿Están despiertos o no? Sí, ¿tienen calor, no? ¿No? Sí, no, estamos con... No nos ponemos de acuerdo, pero no importa. Cerramos con estos conceptos, que son importantísimos. El primero es, cambiar es difícil, pero no cambiar es fatal. Con lo cual hay que dar el paso y animarse a cambiar. Es importante abrazar el cambio sin temor. El otro tema importante es, como dije hace un ratito, no hay marcas grandes o marcas pequeñas. Hay marcas ágiles y marcas no ágiles. Y hoy por hoy es la marca veloz la que se desayuna a la marca lenta, dudosa, dubitativa. ¿Cuál es la gran ventaja de la pequeña y mediana empresa versus una gran corporación? Si mañana ustedes llegan a la tienda o a su negocio o a su lugar, sea el que sea, y ustedes dicen, a partir de hoy vamos a implementar tal cosa, ¿en cuánto tiempo se implementa eso? En ese mismo momento, porque estás tú hablando contigo mismo, ¿no? Estás en el espejo y dices, implementamos esto, vamos para adelante, vamos, ya está implementado, en un minuto. Gran corporación, ¿no? Vamos a implementar esto, perfecto, 7 comités, presentación a la Junta de Accionistas, 8 reuniones, 7 Teams, 4 Zooms, 3 reuniones más, presentación. Pasaron 5 años. Ya no sirve para nada eso que iban a hacer. Es más, ¿qué vamos a hacer? Aprovechen la agilidad y la velocidad que tienen. Aprovechen la humanidad que ustedes pueden poner. Aprovechen ese conocimiento, esa empatía que muchas veces se pierde en el camino de las grandes corporaciones. La valentía es esencial para enfrentarnos a una época de incertidumbres, pero al mismo tiempo de oportunidades increíbles en las cuales tenemos que creer. Y tenemos que creer en las personas, tenemos que creer en nuestro equipo, tenemos que creer en el talento, tenemos que ayudar a formar a aquellos que necesitan formación y tenemos que aprender de que cada uno de nosotros es parte de la experiencia. A mí me causa risa porque a veces uno escucha que hay un departamento de experiencia de cliente, ¿no? Y están cerrados como en un cubículo al final de todo, en un pasillo oscuro, ¿no? Y de experiencia de cliente somos todos. Todo el mundo es experiencia de cliente. Cada uno de los empleados, seas 1 o seas 25, todos generamos esa experiencia. Y dentro de la experiencia, también nosotros desde Totem Branding consideramos que era importante contribuir con propuestas. Y algunas de las que ya mencionadas, ponemos sobre la mesa el Rocks and Roll, ¿sí?
Rocks and Roll es, en inglés, Return on Experience y Return on Love. ¿Sí? Que es el retorno de la experiencia y el retorno del amor. Porque no podemos solamente trabajar con ROI. Ahora bien, una buena experiencia, ¿ustedes creen que hace que alguien vuelva o no vuelva? Una experiencia hecha con amor, ¿creen que además de volver la van a recomendar o no? ¿Por qué no? ¿Por qué seguimos excelizando solamente los tangibles? ¿O alguien ha metido en el Excel amor, abrazos, empatía, cariño, afecto, etcétera? Nosotros no somos datos, pero tampoco somos una ecuación económica. Somos seres humanos, con sueños, con proyectos, con dolores, con desilusiones, con ganas de vivir, de soñar, de ser bien tratados. La economía de la experiencia está poniendo patas para arriba al retail, porque cada día más hemos entendido que la gente no busca ya comprar productos, sino vivir experiencias y ser parte de las historias que tu marca ofrece. Y cuanto mejor es la experiencia, más productos te van a comprar. Tratar bien a las personas ya debería ser un commodity, sin embargo es un lujo, porque casi todo el día nos ladran. Yo no sé cómo será el día a día en Valencia, pero tú en Madrid entras a un bar, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Y están llamando al 911 porque entró un loco que pregunta cómo estamos. Y no te contestan, ¿qué quiere? ¿Cómo que quiero que me digas cómo estás? ¿Qué quiere? ¿Café o qué? Hablar, ¿no? Registrar al otro, sonrisa, ¿sí? Por otro lado, la centralidad en las personas hace que toda la experiencia que tú crees, tanto la física como la virtual, estén rondando alrededor de hacer esa experiencia lo más singular, inigualable, inmemorable posible. No se trata de ignorar esos nuevos ámbitos, sino de abrazarlos con la oportunidad de ofrecer toda esa experiencia memorable y coherente en todos los puntos de contacto. Lo cierto es que todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar. Y también es cierto que todo lo que se pueda digitalizar, también se va a digitalizar. Todo menos una cosa. Y esa cosa importante son las emociones humanas. Y el acto en el espacio retail es casi 95% emocional. Por eso conectar con las emociones es tan relevante y es tan trascendente. Obviamente ustedes me van a decir, hay emociones negativas, por supuesto. Una mala experiencia trae una emoción negativa. Una buena experiencia, una emoción positiva. Hace muchos años, un norteamericano creó el concepto de top of mind. No sé si les suena. ¿Sí? Estar en el top of mind de la gente. Bueno, yo latino o hispano, como quieran llamarlo, creé el top of love o el top of heart, que es en vez de conquistar la mente, ¿qué quiero conquistar? El corazón. Porque nosotros los que hablamos español también hacemos muy buenas cosas. Lo que pasa es que lo que suena en inglés suena como más cool y más atractivo, ¿vieron? Así que vamos a darle bola al libro de baños, tal vez. Por otro lado, vieron que, por ejemplo, te enterás que tu banco da una tasa de interés del 4%, ¿no? Entonces vos llamás y dices, hola banco, sí, yo quiero la tasa del 4%. No, eso es para nuevos clientes. Sí, pero yo soy cliente, usted el 2%. No, pero si le están dando 4% a los nuevos, ¿por qué a mí el 2%? Y porque es así, política de la empresa. Política de la empresa. Entonces, usted lo que me está diciendo es que me dé de baja del banco y me dé de alta, entonces me da el 4%. Efectivamente. Chao, me voy de baja y no vengo nunca más. ¿Sí? O cuando te llaman de tu propia telefónica que se equivocaron, dicen, le damos 7 Motorola y 14 iPhone por €1 mensual durante 14 años. No, pero yo soy cliente, entonces no le damos nada. Cuando eso es, miren, 7 veces más caro atraer un nuevo cliente que fidelizar a uno existente. Por eso yo creo que la capacidad de fidelizar que tiene la pequeña y mediana empresa es mucho más grande que la de las grandes, que solamente ven datos y números y se pierden en sus propios laberintos económicos y financieros. No todas, hay que aclarar también, ¿sí? Entonces, para terminar, me gustaría mencionar algo que es evidentemente obvio, pero que no lo escucho mucho, que es el rol de la mujer en el retail, ¿no? 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global, ¿quién lo toma? La mujer. Bien. En los hogares, ¿qué porcentaje creen que toman? ¿Por qué decimos el 80%? Si esto es una falacia que alguien creó. Es el 100%. El 100% de las decisiones lo toma la mujer, punto. ¿Sí?
Y a mí me emociona ver hoy, acá y antes en el almuercito, no sé cómo se llama, tantas mujeres. Eso es muy esperanzador para el retail. No porque la mujer es mejor que el hombre, porque la mujer tiene una sensibilidad distinta, una inteligencia distinta, una capacidad distinta, una resiliencia distinta. Para mí la mujer es mejor que nosotros en muchísimos ámbitos, y no está mi esposa acá para escucharlo, o sea que lo creo de verdad, para que se queden tranquilos, que es verdad, pero creo que a la mujer todavía no le estamos dando, o no nos estamos todos dando el lujo de darle el espacio que realmente necesitaría ocupar. No por ser mujer, ¿eh? Puede ser un dato. Entonces, quizás ayudemos todos los hombres y mujeres a que la mujer se dé ese espacio, ¿sí? Empezando por ese autoempoderamiento. También no perdamos de vista cómo consumen, cómo comparten y cómo comunican los jóvenes de la generación Z, que tienen una mirada completamente... No me metas presión, que me faltan 2.35, ¿eh? 2.35. No, me está metiendo presión. Descuéntenme, juez, descuénteme 10 segundos. Sí, está claro. No. Fin de la conversación. Cómo comunican, cómo consumen, cómo comparten, pero todo el mundo está enfocado en el futuro y está muy bien ver a los jóvenes, pero no se olviden de los menos jóvenes. Miren, en 2034 habrá más personas de más de 65 años que menores de 18, o sea, vamos a ser más viejos que jóvenes. ¿Y nosotros saben qué tenemos que no tienen los jóvenes? Bien, y tiempo además, las dos cosas, o sea que cuidemos a nuestros viejitos. Al final, la historia del retail nos demuestra que a lo largo de los años, ser el mejor pasa por las acciones y no por las palabras. Y lo más importante dentro de las acciones tiene que ver con las experiencias. Y para terminar, quiero que hagamos una experiencia compartida. ¿Se animan? Sí, bueno, entonces lo primero que hay que hacer para esta experiencia es ponerse de pie, por favor, ¿sí? Apoyen los bolsos, las carteras, no sé, teléfonos, abrigos. Yo sé que está un poco caluroso el ambiente, pero bueno, vamos a poner un poquito más de calor. Y luego nos hidrataremos. Entonces, miren, el abrazo para mí es la gran metáfora del retail. No, pero si no, ni empecé a hablar, ya me están ahí. No dije nada todavía. Es la gran metáfora del retail, porque cuando uno abraza al otro, ¿qué siente con el otro? Conexión. Aparte de calor, ¿no? Cercanía, confianza, ¿sí? Hay como autenticidad. Es muy difícil, ¿no? Hacer fake un abrazo. Pero por otro lado, abrazar nos baja el estrés, reduce el ritmo cardíaco, nos ayuda a dormir mejor y mejora nuestra salud física, emocional y mental. Eso es un abrazo. Ahora imagínense 8. 8 de 6 segundos cada uno, ¿sí? Que hacen que todas las mentes aquí presentes segreguemos el triple de oxitocina que la normal. ¿Saben lo que es la oxitocina? Molécula del amor, molécula de la vida y tantas otras moléculas. Bien, como la experiencia no se puede trasladar en palabras, sino que se tiene que vivir en cuerpo y alma, a los que se animen, a los que quieran, yo los invito a que se den 8 abrazos de un mínimo de 6 segundos cada uno. Un momento. Si alguien está muy a gusto, no es que a los 6 segundos tiene que soltar, puede seguir, ¿ok? No tengan miedo. Entonces, me gustaría, a partir de este momento, los que quieren, que se den 8 abrazos de 6 segundos cada uno. A ver cómo se abraza mi gente de Valencia. Ya terminó. Muy bien, muy bien. Qué bien que se abraza de Valencia, muy bien, ¿eh? Bueno, hola, ¿sí? Eran 8, no 18, hola. Parece que la oxitocina está muy a tope acá en Valencia, me gusta, está muy bien, excelente. Bueno, sigan abrazándose, no pasa nada, solo para que Susana no me empiece a tirar con algo en la cabeza. Y para cerrar esto, les quiero decir, el optimista o el positivo siempre ve una oportunidad en cada problema. Y el pesimista o el negativo siempre ve un problema en cada oportunidad. Si ustedes me preguntan a mí, que hace 30 años trabajo en retail en los 5 continentes y lo sigo haciendo, ¿qué opino del mañana del retail con todos estos cambios vertiginosos?
La respuesta se las doy en esta frase. No tengo ninguna duda de que lo mejor está por venir. Muchas gracias, Valencia. Feliz resto de jornada. Que lo pasen súper bien. Y hasta pronto. Muchas gracias.